Bueno, ¿cómo les va? Soy Gustavo Muñoz Catón. Conmigo van a ver el módulo de economía. En realidad vamos a armar como distintos capítulos, alrededor de 5 o 6 capítulos, que son todos abordados de las distintas perspectivas de la economía aplicada a la salud. Yo soy de formación licenciado en economía. Me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo hace varios años atrás y después tuve la posibilidad de hacer un posgrado, una maestría en economía de la salud y del medicamento en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Igualmente, antes de recibirme en la universidad, antes de egresar, empecé a trabajar en una obra social y me he dedicado a salud siempre. Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. También tengo tipo de trabajo de consultorías privadas a laboratorios para hacer evaluaciones económicas de tecnología sanitaria, de medicamentos o test diagnósticos y demás. Así que nada, la intención es que veamos un pantallazo general de cómo la economía toca la salud y la salud toca la economía, por qué es tan importante y que ustedes se lleven esa visión adicional de saber para qué es la ciencia económica y cómo la aborda y qué tan importante es el rol del profesional asistencial desde la perspectiva económica. Bien, en esta primer clase, la intención mía es no hacerlas muy extensa, así que la primera clase es hablar de la nueva mirada de economía. ¿Por qué digo la nueva mirada? Porque uno generalmente asocia que cuando uno dice, bueno, que hace un economista, se imagina que maneja números, o que también piensa solamente en la rentabilidad de una empresa. Entonces uno generalmente piensa, bueno, que tiene que ver la economía con la salud. Estas son cuestiones que se daban hace muchos años atrás, ya hoy no dan lugar. Todos saben que la economía es muy importante y hacer economía en el ámbito sanitario es fundamental. Entonces, bueno, nada más es explicar estos conceptos, de construir la palabra economía y explicarle cómo aborda la salud y la economía, qué tan ligada o íntegras son entre ellas. Esta primer clase apunta a darle una mirada diferente al concepto que tenemos de economía nosotros en la cabeza. Primero que nada, decirles que la economía, por definición, es una ciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Es una ciencia de las personas. La economía como ciencia aparece en el 1700 y pico con Adam Smith, pero ahí en realidad no es que aparece la economía del ser humano hace economía por naturaleza, desde el inicio de los tiempos. La vida misma hace economía. Y esto es lo que vamos a ver de qué se trata este concepto de economía. Entonces, lo primero que preguntamos generalmente es, esta primera diapositiva lo que dispara es decir, bueno, ¿qué rol juega la economía conmigo? O jugará en el futuro como profesional asistencial. ¿Cómo juega y por qué? Bien, a ver, voy a ver si puedo correr esta. Así puedo correr. Bien. Ahí está. Bueno, en esta primera diapositiva hice una pregunta que, fíjense, ¿qué nos dice la palabra economía? Generalmente nos dice algo asociado al dinero, aparece la palabra dinero inmediatamente, aparece la rentabilidad, la tasa de interés, ese tipo de conceptos. Si bien es cierto que son instrumentos, la economía no es eso, esos son instrumentos de la economía. Entonces, eso que nos dice la palabra economía, ¿qué hacemos nosotros como economistas? Si nos preguntamos qué hacemos nosotros como economistas, la idea es que estas preguntas las podamos responder al final de la charla. ¿Qué responsabilidad tenemos por la economía? Siempre pensando desde la perspectiva de salud, ¿no? Desde el enfoque de un profesional asistencial. ¿Qué responsabilidad tenemos como economistas? ¿Cuánto daño hacemos con la economía? Si es que hacemos daño y de qué manera hacemos daño con la economía en salud. ¿Cómo nos impacta y cómo impactamos con la economía? Y qué tan cerca tenemos en nuestro trabajo a la economía. Estas preguntas que uno diría, bueno, la verdad que nada, uno piensa quizás inmediatamente como que no tenemos mucho que ver esto. Bueno, la idea es que al final de esta pequeña charla podamos resolverlo. O sea, podemos responder estas preguntas, ¿sí? Que le encontremos respuesta. Bien. Primero, la economía es una ciencia que ayuda a los seres humanos a tomar decisiones. Esto quiere decir que de fondo, para eso sirve la economía. La economía diría, bueno, ¿para qué sirve la economía? Y para que tomemos mejores decisiones. Y ahí el primer concepto es mejores, que es algo subjetivo, que es lo que es mejor. Y segundo es decisión, que es lo que es la decisión. Que si no hay decisión, no tiene razón de ser la economía. Entonces, el ser humano siempre y todos los días estamos frente a toma de decisiones. Algunas son decisiones muy importantes, muy relevantes, y otras son decisiones no tan importantes y no tan relevantes. Pero todo el tiempo estamos decidiendo. De hecho, siempre tenemos alternativas para optar, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Siempre estamos tomando decisiones de comportamiento, porque siempre tenemos alternativas de cómo actuar. Y siempre, como hacemos en realidad cuando tenemos que tomar una decisión, en el fondo lo que estamos diciendo es que vamos a tener que negar otra alternativa. O sea, si elegimos una es porque estamos negando otra más o muchas más, depende de cuántas compitan, cuántas alternativas, opciones tengo por acceder. Entonces, si uno lo lleva esto a la salud, uno pensaría, bueno, pero ¿qué tipo de decisiones tomamos nosotros? Las decisiones sanitarias, hay infinitas decisiones sanitarias. Yo, por ejemplo, o sea, un equipo quirúrgico
en un quirófano que está trabajando y tiene que tomar decisiones. A veces digo, bueno, ¿qué hago? Amputo una pierna frente a que tengo la posibilidad de quizás no amputarla, pero bueno, aumento el riesgo de muerte o el riesgo de vida de la persona. Y bueno, y ahí tengo que tomar decisiones. Bueno, estas decisiones, en el fondo, diríamos que son ámbito de la economía, porque la economía nos ayuda a tomar decisiones y tomar la mejor de las decisiones. Ahí fíjense lo que estoy queriendo plantear. Es que en realidad nuestra toma de decisiones está evaluando alternativas, puede ser amputar frente a no amputar, y ambas alternativas compiten, y lo que evalúo como equipo profesional, equipo quirúrgico, es los costos y beneficios de las alternativas. Si amputo, aumento la probabilidad de vida o disminuyo la probabilidad de muerte, pero sí genero un costo o un daño, ¿no? Un sacrificio, por llamarlo costo de plata, genero un sacrificio de perder un miembro. Una persona, un paciente va a perder un miembro. Entonces, bueno, tengo costos y beneficios de cada alternativa y ahí tomamos la decisión. Estas decisiones, en el fondo, estamos comparando, aunque no lo hacemos conceptualmente, lo hacemos en forma intuitiva. Porque, como les digo, la economía es una ciencia de naturaleza humana. Todas las personas tomamos decisiones y siempre comparamos esas decisiones y elegimos la decisión que creemos que es la mejor de ellas. En el fondo, eso es lo que es la economía. Y la economía lo que trae en realidad después como ciencia, como método científico, trae instrumentos para tomar mejores decisiones. Y esos instrumentos son las evaluaciones económicas que podemos llegar a hacer. La pregunta de uno diría, bueno, nosotros hacemos evaluaciones económicas todo el tiempo, en forma intuitiva. Perfecto. Ahora, lo que sí no hacemos en forma científica, ya cuando hacemos en forma científica lo tenemos con metodología y podemos hacer evaluaciones económicas. Por ejemplo, como les digo, un laboratorio me contrata a mí como economista para demostrar o evaluar técnicamente que es rentable un medicamento frente a otra alternativa, o otro medicamento o otra alternativa de abordaje de la problemática. Entonces, ahí se hace una evaluación económica metodológicamente científica para demostrar que es mejor una opción que la otra. Y esto estamos todo el tiempo nosotros en contacto en la salud con ese tipo de investigaciones. Pero si nos llevamos a ese concepto que está haciendo un laboratorio, por ejemplo, que saca una droga para tratarlo de una mejor manera, ya aparece la palabra mejor, de forma más eficiente o de forma más eficaz, o como llamamos costo efectiva, que esos son conceptos que ustedes conocen, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todas las charlas, lo que estamos diciendo es que está haciendo una evaluación económica. Esa evaluación económica nosotros la hacemos en forma intuitiva, pero está diciendo lo tengo demostrado. He hecho un estudio que lo tengo con evidencia científica que esto pasa así. Bueno, pero esto lo hacemos, como les digo, en todas nuestras decisiones sanitarias, tanto del director de un hospital, del profesional en un consultorio, o del profesional adentro de un quirófano o un equipo de profesionales. Todos ellos están tomando decisiones y todos en su cabeza hacen evaluaciones económicas, comparan ante la alternativa, ante la toma de decisión, comparan las alternativas y ven los costos y beneficios de cada una de ellas y luego eligen la que consideran que es más rentable. Más rentable quiere decir que tiene más beneficios que sacrificios. Sin hablar de costos todavía, sin hablar de costos como nosotros tenemos interpretado, como la mayoría de la gente piensa que los costos son solamente monetarios. En salud, los costos también son no monetarios. Quiere decir no monetarios que no se pueden expresar en dinero o no se pueden expresar fácilmente en dinero. Ya lo vamos a ver más adelante también en una de las charlas de evaluación de tecnología sanitaria. Pero quiere decir que frente a la toma de decisiones, le doy un medicamento a un paciente o no le doy un medicamento, o le aumento la dosis a un paciente o le reduzco la dosis a un paciente, eso es una decisión. Evalúo los costos y beneficios, o los sacrificios y los beneficios de esa decisión y elijo la decisión más rentable. Entonces, si uno dice, le voy a dar un medicamento a una persona, frente a no dárselo, sabemos que los medicamentos no son inocuos, por más que sea muy leve o el efecto que pueda llegar a tener, un medicamento no es inocuo. Vamos a una simplicidad, un medicamento que no tenga complejidad, ni toxicidad, ni ese tipo de cosas, un medicamento simple. ¿Ustedes darían un medicamento por tomarlo a cualquier persona? No. ¿Por qué no? Y porque si la persona se siente bien, ¿qué busco con el medicamento? Y no estoy buscando ningún beneficio en dárselo. Entonces digo, pero sí sé que no es inocuo, algún efecto puede traer, aunque no lo perciba, algo de toxicidad mínima puede llegar a tener para un riñón, no sé, discúlpeme también por ahí las cosas que puedo llegar a decir que no se ajusten, pero elevemos el concepto a lo que quiero ir. Entonces, bueno, le doy el medicamento, no se doy al medicamento. Ahora, si el paciente tiene un dolor de cabeza, tiene una sintomatología que yo creo que lo voy a poder lograr con el medicamento de reducirlo o eliminarlo, bueno, evalúo el beneficio que estoy buscando y sé que también no es inocuo, que casi nada de toxicidad, o sea, no le va a hacer nada, bueno, entonces el beneficio frente al costo, decido darle el medicamento. Entonces, siempre comparamos alternativas en forma mental o en forma intuitiva e intentamos tomar las mejores decisiones. Todos los que trabajamos en salud, en algún punto siempre queremos hacer el bien y por ahí, por supuesto, que nos equivocamos, porque todos los que actuamos nos equivocamos, pero intentamos de tomar decisiones que hagan bien a las personas o que traigan más beneficio que sacrificio. Lo que estamos diciendo ahí es que todos hacemos economía. Y como les digo, la economía es de naturaleza humana
y el ser humano todo el tiempo está tomando decisiones, tanto en salud como en la vida cotidiana, en todos nuestros aspectos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que también esa decisión está enmarcada en un contexto, situación, que el contexto de la decisión no es inocuo, o sea, el contexto también cambia nuestra forma de decidir. ¿Por qué? Porque pueden ser modificados nuestros beneficios y nuestros costos. El contexto puede cambiar y cambia nuestra valoración del contexto y nuestra decisión. Entonces, uno pensaría que quizás también en una vacuna, bueno, infinidad de cosas que decimos, vacunar o no vacunar a la población o no vacunarla, o como paciente, si vacunarme o no vacunarme, estoy tomando una decisión. Y esto es importante tener en cuenta porque una de las dimensiones, y ahora vamos a ver, una de las dimensiones de nuestra valoración para decir que tengo un beneficio o no tengo un beneficio y tomar la decisión es subjetiva, es la valoración. ¿Ah? Ahora vamos a ver más adelante. Bueno, entonces la economía es una ciencia que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Es necesario que hayan alternativas. Si no hay alternativas, no tiene razón de ser la economía. Y después que generan incentivos que nos hacen tomar decisiones. Los incentivos pueden ser positivos o negativos, que en realidad pueden ser costos o beneficios que estén relacionados a nuestra decisión. Bien. Perdón. Bien, entonces, la economía no es solo es de condición humana, lo es de la vida y de los sistemas. Los sistemas en realidad que no hacen economía, en realidad se terminan por destruir. Si se consumen o tienen más sacrificios que los beneficios que generan en las tomas de decisiones, terminan por no ser sustentables. O sea que el concepto de sustentabilidad también habla de economía. Los sistemas tienen que ser económicos. Económicos tiene que ser que cada acción que involucra a una parte del sistema tiene que generar más beneficios que sacrificios al conjunto. Por momentos, un sistema puede quizás tomar en distintos momentos situaciones que tienen decisiones que los beneficios no sean mayores que los sacrificios, pero igualmente tengo que tratar de ser esa rentabilidad, esa diferencia entre beneficio y sacrificio tiene que ser la mejor posible. Entonces, todos nosotros tomamos decisiones todo el tiempo y la elección de las alternativas son básicamente económicas. Fundamentalmente hay que tener en cuenta dos cosas. La economía habla de estas dos dimensiones. Habla de los beneficios de las alternativas y de los sacrificios de las alternativas. Generalmente damos costos o recursos que tenemos que involucrar para los beneficios. Entonces, cuando yo voy a tratar de buscar un beneficio, alcanzar un beneficio, lo que voy a tener que tomar es acción. Esa acción involucra ¿qué? Toda acción involucra recursos. Y ustedes piensen en cualquier acción que llevan adelante para estudiar o para trabajar o cualquier tipo de acciones que implementemos involucran recursos. Y esos recursos en realidad son los costos o sacrificios que tengo que involucrar para alcanzar esos beneficios. Como les digo, también en salud no solamente son recursos, sino también son sacrificios, pueden ser problemas de salud. Bien, la esencia de la economía se basa en elegir la opción más rentable, por lo cual es necesario comparar alternativas en esas dos dimensiones. Ustedes si piensan, las células también hacen economía. Es natural la economía. La ciencia económica sí es del ámbito del ser humano porque le aplica razón. O sea, tiene un razonamiento intelectual para tomar la mejor decisión. Pero la vida misma hace economía por naturaleza, sola, que habla de un sistema que va evolucionando. Y esa evolución es parte de ser económico para actuar. Entonces, como para cerrar esta diapositiva, decimos que la economía es una ciencia que ayuda a tomar mejores decisiones. Esas decisiones es porque estamos frente a alternativas y esas alternativas las evaluamos frente a estas dos dimensiones. Los costos y los beneficios de cada una de ellas. Y la alternativa más rentable es aquella que la diferencia entre el costo y beneficio es la mayor, es la alternativa que decidimos tomar. Bien, acá aparece el dilema, el principal dilema económico. Dice que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Este es el dilema económico por naturaleza. Pero en realidad, que digamos que los recursos son aquellos insumos que necesitamos para tomar decisiones, para implicar en las acciones, para satisfacer beneficios o para obtener beneficios, esos recursos son escasos. Y en realidad esa escasez es un concepto relativo, no depende de los recursos, depende de las necesidades que son infinitas. Entonces, las necesidades de las personas son los beneficios que queremos alcanzar a través de nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, llevando el tema que habíamos planteado recién en un quirófano. En un quirófano, cuando se toma una decisión tomar una decisión, quizás tengo que amputar al paciente para que se salve, o para que tenga mayor probabilidad de vida, esa decisión en el fondo está apuntando a satisfacer una necesidad. ¿De quién es la necesidad? No es del profesional, la necesidad es del paciente. El paciente tiene una necesidad que está en una situación que necesita una intervención para vivir más. Su necesidad es ampliar su calidad de vida o su cantidad de vida. Bueno, entonces la necesidad está ahí.
lo que yo estoy involucrando es los recursos para poder satisfacer esa necesidad, que aumente su calidad de vida y su cantidad de años de vida por vivir. Entonces estoy en un quirófano con un equipo abordado. Estar en un quirófano con un equipo, eso es recursos asignados a ese beneficio que es estirar la esperanza de vida de esta persona, de este paciente. Entonces digo, los recursos, esos recursos que yo utilizo para satisfacer necesidades, porque esa es la necesidad de un paciente, pero existen otras necesidades de una sociedad, infinitas necesidades. Existen necesidades también de un paciente que está afuera, que quizás es oncológico y también tiene una necesidad para estirar su calidad de vida, estirar su cantidad de años de vida por vivir. También compite con otra necesidad, que es, por ejemplo, de otro paciente que está quizás esperando afuera del quirófano, para entrar al quirófano. Entonces estoy operándolo, se estoy ocupando del quirófano, que es un recurso, lo estoy ocupando, y hay otra persona que lo está esperando para poder ingresar al quirófano. Ahí también hay otra necesidad. Las necesidades son infinitas y compiten todo el tiempo. Aparte que la misma persona tenemos necesidades intertemporales. Ese paciente que hoy necesita esa cirugía, también en el futuro va a necesitar otras cuestiones de salud también. Sí, seguramente una rehabilitación, una prótesis. Hay muchas necesidades y todas las necesidades se dan en el mismo momento. Entonces, la sociedad como un todo tenemos necesidades sanitarias y esas necesidades sanitarias hacen que los recursos sean escasos. Pero como les digo, los recursos sanitarios, los recursos naturales de economía son escasos, pero ¿por qué son escasos? En realidad, esto es, como les digo, una visión relativa. La condición es relativa, porque en realidad que sean escasos depende de qué, porque las necesidades son infinitas. Las necesidades que son infinitas hacen que los recursos sean escasos, porque los recursos no son infinitos. Entonces, esa condición de escasez de los recursos viene dada de la infinidad de las necesidades que tenemos, como sociedad y como individuos, ¿no? Bien. La necesidad y los beneficios perseguidos en la economía se tiene como objeto las necesidades humanas. La economía, como decíamos, es una ciencia social, entonces las necesidades que quiere satisfacer son humanas, cuya satisfacción puede ser alcanzada a través de intercambio o consumo de recursos. Las características de estas necesidades, como decíamos, no se puede hacer una clasificación universal válida para necesidades, no todos necesitamos lo mismo. De hecho, fíjense, cuando vamos a la vacuna, hay personas que se vacunan y hay personas que deciden no vacunarse. ¿Qué cambia ahí? Su necesidad. Hay personas que sí lo necesitan y hay gente que no lo necesita. Al contrario, quizás está en contra. ¿Y qué cambió? Y cambió la necesidad de las personas. Las personas no somos iguales, entonces no se puede agrupar a las personas en un conjunto de todo y decir, bueno, las necesidades son de esta manera. Las necesidades son de las personas y las personas somos todas distintas. Por ejemplo, también uno piensa en cuando se da que un paciente dice, bueno, yo no estoy dispuesto a esta intervención quirúrgica. Y hay otro paciente que dice, sí, yo sí estoy dispuesto. ¿Qué cambió? Y cambió la valoración de cada persona frente a la problemática. O la necesidad de decir, yo no quiero intervenirme en esta instancia, yo, así como vamos a hablar también de economía y bioética, pero decir, bueno, en este punto no estoy dispuesto a intervenirme, o quiero que ya no me hagan más nada. Y es una valoración personal. Bueno, las sociedades como un todo, las sociedades también tienen valoraciones que no son universales. Son determinadas por el grupo del cual forman parte, y esto es cierto, las necesidades, por ejemplo, de la sociedad alemana no es igual que la sociedad de Argentina, o la sociedad de Chile, o la sociedad de Estados Unidos. ¿Y por qué? Y porque somos personas distintas, con culturas distintas, y los valores hacen a las culturas, y la cultura a los valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ahí pensábamos, mirá cómo manejó la pandemia Australia, mirá cómo la manejó Estados Unidos, mirá cómo la manejó, no, debería manejarlo de esta manera. Cada país decide manejar sus problemas de salud como quiera, porque en realidad es un tema de valoraciones. Entonces, cada uno debe, y de hecho así lo hizo, ninguna sociedad se comportó igual a la otra. Cada sociedad decidió abordar la problemática sanitaria de diferentes maneras. ¿Eso por qué? Porque los valores sociales son diferentes. Entonces, existe competencia continua entre las necesidades de los individuos adentro, también compiten todo el tiempo. Compiten, quiero decir, aparece una necesidad y compite contra otra. Esto nos pasa todo el tiempo, a nosotros. Cuando logro comprarme algo, que digo, voy a hacer tal cosa, bueno, tengo que ahorrar, y eso ahorrar es decir, bueno, voy a dejar de hacer otras cosas. Eso quiere decir que hay otras necesidades que las voy a dejar insatisfechas porque tengo otra necesidad por satisfacer que me provoca mayor valor, o la valoro más, o espero mayor satisfacción de ella. Bueno, entonces quiere decir que en realidad están compitiendo las necesidades y algunas se ven negadas frente a otras, que es la toma de decisiones frente a los recursos que son escasos. En realidad, si pudiéramos satisfacer todas nuestras necesidades, no serían recursos escasos. Son complementarias entre sí. ¿Esto por qué? Porque aparece una necesidad y como aparece esa necesidad, necesito otra. Por ejemplo, no sé, aparece la necesidad de tener una terapia intensiva en un hospital y bueno, como aparece la necesidad de tener terapia intensiva por la complejidad del paciente que estoy viendo, por la lejanía, por lo que sea que me dan, aparece la necesidad. Y bueno, la necesidad de tener una terapia intensiva me demanda la necesidad de tener un respirador, de tener oxígeno, de tener otras necesidades. O sea, las necesidades también son complementarias. A medida que aparece una necesidad, puede ser que aparezca otra, seguramente aparecen otras necesidades que son relacionadas a ella.
y son infinitas. Fíjense la complejidad de la toma de decisiones en economía cuando lo hacemos con métodos científicos, de tener que evaluar las necesidades de las personas, de los individuos, de los grupos, de las sociedades. Pero bueno, de eso se trata. ¿Por qué? Porque esa decisión que va a decir, bueno, esta decisión es más rentable que esta porque es más valorada que esta, una que otra. Y los recursos son escasos. Esto, por ejemplo, seguramente el ministro en una instancia dice, tengo que hacer un plan de vacunación o un programa de detección precoz del, no sé, del cáncer de mama. Y tengo que elegir, no puedo hacer los dos. ¿Por qué no puedo hacer los dos? Y porque tengo una determinada cantidad de recursos, un presupuesto sanitario, y tengo que elegir cuál hacer. ¿De qué depende? Y depende de la valoración de los beneficios que me va a dar el detección del cáncer de precoz o el beneficio que me da la vacunación. Y ahí tengo que evaluar y medir los beneficios de los dos que me trae para ver si pongo los recursos en uno o pongo los recursos en otro. O pongo poco de recursos en los dos, pero sé que no voy a alcanzar todos los beneficios en los dos. Bueno, las decisiones que tomamos en el día a día. Y esto decimos que los bienes económicos, los bienes de los recursos, esta diapositiva habla de esa dimensión, de los sacrificios, ¿no? Que generalmente lo podemos relacionar con recursos y generalmente lo podemos llevar a dinero. ¿Por qué? Porque los recursos son los que nos ayudan a tomar acciones. Y lo que nos ayuda a tomar acciones lo podemos comprar en un mercado, que son los recursos. Y uno dice, ¿qué son los recursos? Bueno, somos todos. ¿Qué son los recursos del sistema sanitario? Los recursos del sistema sanitario es la infraestructura hospitalaria, es el recurso humano formado que presta servicio, es los insumos que tienen medicamentos, son, no sé, los insumos, las prótesis, esos son todos los insumos, son toda la cantidad de bienes y servicios que se involucran en la prestación de una acción o un servicio para lograr un beneficio, que es satisfacer una necesidad, ya sea de un grupo de personas, de una persona o un individuo o de una sociedad como un todo. Pero los recursos son todos esos que se involucran para tomar acción. Entonces decimos, habla que estos recursos son escasos, se pueden intercambiar, tienen un precio de mercado generalmente, tienen una utilidad y tienen un trabajo. Y acá hay un concepto importante porque uno dice, bueno, a lo largo de la historia económica han habido distintos autores, filósofos y demás que hablan del valor de las cosas, cuánto valen las cosas. Y bueno, si bien han habido distintos tipos de teorías del valor, hay algunas, como les digo, como acá dice, las cosas cuando tienen utilidad sí valen y si no tienen utilidad no valen. O las cosas que tienen, por ejemplo, que se pueden intercambiar valen, pero las cosas que no se pueden intercambiar no valen. Y las cosas que son escasas son las que valen y las que no son escasas no valen. O las cosas que tienen trabajo valen. Bueno, en realidad son distintas teorías del valor, pero el valor es una conjunción de todo esto. O sea, porque no por ser escaso vale. O sea, si que haya poco no quiere decir que tiene valor para la gente, o para la sociedad o para un individuo. Por ejemplo, puede haber muy poco de algo que a mí no me gusta y para mí no tiene valor, porque no me gusta en realidad, y no es que sea escaso, es escaso quizás, pero a mí no me gusta. Entonces, la escasez sí es cierto que explica, mientras más escaso es algo, más beneficio tiene, pero no siempre lo que es escaso tiene valor. Después lo otro, el trabajo, mientras más trabajo tiene valor, y bueno, podemos ver infinidad de cosas en la actividad laboral nuestra, que hay cosas que llevan mucho trabajo y no valen nada, no se pagan bien, y hay cosas que no tienen tanto trabajo y se pagan bien. Entonces, el trabajo sí es cierto que mientras más trabajo tiene, más vale, pero no necesariamente lo que tiene trabajo vale. La teoría del valor es el valor trabajo es la de Marx, ¿no es cierto? Bueno, el intercambio, todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad darle valor a las cosas, o a los bienes y servicios, es complejo, pero en realidad, ¿por qué? Porque los seres humanos somos complejos. La valoración también cambia en el tiempo. Nosotros mismos podemos valorar algo en un determinado momento del tiempo, en un contexto. ¿Se acuerdan que decía que las decisiones están enmarcadas en un contexto? Y mi decisión en un contexto puede ser totalmente distinta a mi decisión en otro contexto. O yo a los 30 años tomando una decisión, o yo a los 50 años tomando una decisión, o yo a los 10 años tomando una decisión. La decisión cambia. ¿Y qué cambia? Cambian mis valores, cambia mi contexto, mi situación, y eso cambia mis decisiones. Entonces, lo que era rentable en un momento para mí, y mi decisión fue rentable, no es rentable hoy, porque cambió mi valor, cambió mi valoración y contexto. Entonces, la importancia del valor en economía es fundamental, porque decimos que tomamos decisiones por la valoración de los beneficios de eso que queremos alcanzar frente a los recursos o sacrificios que vamos a involucrar para alcanzarlos. Entonces, esa valoración es clave para decir que algo es rentable o no rentable, o algo es mejor o algo es peor. ¿Se acuerdan que dije que la economía sirve para tomar decisiones, mejores decisiones? Bueno, el mejor es subjetivo, y esa subjetividad de ese mejor viene del valor, de la subjetividad del valor. ¿Cuánto valen las cosas para uno o para otro? Entonces, cada obra adjudica un valor diferente de un bien o servicio, algo es valioso económicamente hablando, en tanto que es útil para satisfacer necesidades, puede ser. Y ahí habla de la subjetividad del valor. Y aparece el concepto de precio. Precio en economía no es igual que valor, no es el mismo que valor, pero sí guarda cierta relación. Los precios de las cosas es algo, y esto lo vamos a ver después cuando salga en el mercado. Cuando hablemos del mercado, el precio es una expresión social, el precio social es una expresión social del valor de algo. Y esto es la expresión en términos de monetarios, expresado en dinero. El precio es la expresión del valor social expresado en dinero. Siempre hablemos de un precio que se llega
sin intervención del Estado. Esa intervención del Estado, ¿por qué? Porque valoración social es que la sociedad lo consume y lo intercambia y entre ellos se ponen de acuerdo en un precio, que es una expresión monetaria del valor de la cosa, del bien que vamos a intercambiar. Pero ¿por qué es esto importante? Fíjense, cuando uno compra o vende algo, el valor que le da al bien el que lo vende generalmente está disminuido. ¿Por qué? Porque lo tiene y se quiere desprender, ya dejó de cumplir la necesidad, tiene una necesidad, pero ya se redujo esa necesidad y por eso lo quiere vender, se quiere desprender porque ya considera que no satisface la necesidad. Entonces su valor está reducido. Frente al que compra, el que compra está queriendo alcanzar algo que no tiene, que para él cree que le va a satisfacer una necesidad y generalmente el valor está más elevado. Y en el intermedio está el precio, que el precio, como les digo, es el mismo para los dos. Sin embargo, la transacción se da porque los valores son distintos. El precio es el mismo, pero la valoración del bien es diferente entre ellos. Entonces, esto es importante decir que el precio, y fíjense que recién ahora aparece el dinero, de todo lo que hemos hablado de economía, recién ahora aparece el dinero como una expresión el precio es una expresión en dinero de los bienes y servicios que satisfacen necesidades o que la sociedad cree que va a satisfacer alguna necesidad. Entonces podemos decir el precio del oxígeno, el precio de una cirugía, el precio de un medicamento, el precio de un robot, el precio de un mercado de bienes que se involucran para satisfacer una determinada necesidad. Ahora uno dice, bueno, pero la vida no tiene precio. Sí, es cierto, la vida no tiene precio, pero tiene valor y las sociedades lo valoramos de diferentes maneras. Entonces tiene un valor y ahí entonces vemos cuánto es lo que vamos a involucrar de recursos para poder salvar, mejorar ese valor. Y ahí vemos que cuántos recursos podemos asignar. Y como sociedad tenemos un presupuesto sanitario, como sociedad una determinada masa de recursos se la asignamos a la salud. Eso se puede expresar en precios, sí, los bienes que asignamos sí, el valor de la vida no, pero sí guarda cierta relación. Hay sociedades que gastan mucho más recursos para satisfacer necesidades de salud y hay otras que gastan menos. Entonces el precio está relacionado. Entonces, el precio es la expresión de valor, la misión fundamental del precio es proporcionar y darnos unidades monetarias al valor del bien o servicio de determinado momento y lugar, y ahí aparece el concepto del dinero, porque decimos que el precio es una expresión en dinero. El dinero no es más y nada menos que un instrumento. Y en economía es importante tener en cuenta esto. En economía, el dinero es solamente un instrumento que hace más eficiente el intercambio. ¿Qué quiere decir más eficiente el intercambio? Lo mismo. La economía es una ciencia para tomar decisiones eficientes. Eficiente es que alcanzamos el beneficio con la menor cantidad de recursos. Esas dos dimensiones se define la eficiencia. En las dimensiones que hemos hablado del beneficio y los recursos, ahí está la eficiencia. Yo soy eficiente si maximizo mis beneficios y reduzco al máximo mis recursos, o gastos o costos. Entonces, ese es el concepto de eficiencia. Entre estas dos dimensiones se estiran, el beneficio neto, que sería la diferencia entre esos dos, se maximiza. Entonces uno intenta siempre ser eficiente en estas dos dimensiones planteadas. Entonces, así como el instrumento, el dinero, surge como un instrumento para hacer intercambios más eficientes. Antes que existiera el dinero, los intercambios hacían una persona que tenía algo, tenía que buscar a otra persona que necesitara eso y que cambiara, que tuviera que producir lo que él tuviera en su poder y se quisiera desprender de lo que yo necesitaba. El intercambio se daba con el trueque. Bueno, ese intercambio es muy costoso en cuanto a tiempo, esfuerzo, encontrar a alguien, perder tiempo, trasladar cosas. Es muy costoso la transacción para encontrar justo las necesidades que sean compatibles para poder intercambiarse. Entonces aparece un instrumento que el dinero aparece no como dinero, sino como ciertos instrumentos que encontró el ser humano antes de que existiera la economía como ciencia. Aparece el dinero que son instrumentos o productos o bienes que tienen ciertas particularidades. ¿Qué es? Que se acepta como intercambio por todo el mundo, que es una unidad de cuenta que se puede dividir para comprar cosas en forma que se pueda reducir, y después que tenga reserva de valor, que no pierda el valor ese bien. Y pasaron, por ejemplo, el oro fue reserva de valor, las especies, el salario, la sal fue también como medio de cambio. El ser humano fue encontrando distintos instrumentos de su vida cotidiana para hacer economía en la transacción. Y encontró metales, encontró cosas que usaban de intercambio. A medida que fue evolucionando, bueno, hoy tenemos el dinero como la moneda fiduciaria, que es la que tenemos de los países. Y ahora aparecen, por ejemplo, las criptomonedas. Las criptomonedas también es dinero que usa la tecnología, que ya el ser humano encontró la tecnología y es más eficiente que los dineros fiduciarios. Y esto es lo que está pasando ahora, que se está viendo que el dinero, las criptomonedas, son dineros más eficientes para la transacción de los seres humanos y por eso están viendo que en realidad va a desplazar a los dineros fiduciarios de los países. Lo va a desplazar porque en realidad es un instrumento más eficiente para hacer intercambio entre las partes, que consigue que logra tener estas tres condiciones: medio de intercambio, unidad contable y reserva de valor. Bien, en el fondo, ¿qué es la economía? Entonces la economía es una ciencia que estudia la forma en que los individuos y las sociedades efectúan sus elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, dice, que son siempre escasos, puedan contribuir a la mejor manera a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. El problema principal de la economía es la escasez y la elección de toma de decisiones.
Bien, y ahí, como volviendo a la primera diapositiva, es que, ¿qué nos dice la palabra economía? Ya nos habla de rentabilidad de plata, sino que habla de ser eficientes en la toma de decisiones, de todas nuestras decisiones. ¿Qué hacemos nosotros como economistas si que somos profesionales de salud? En realidad tomamos un montón de decisiones y tenemos que hacer economía y somos economistas, lo hacemos en forma intuitiva. La pregunta es, ¿realmente lo somos? Bueno, ¿qué responsabilidad tenemos por la economía? La responsabilidad que tenemos porque asignamos recursos. Nosotros decimos si le damos un medicamento o no un medicamento a una persona, estamos decidiendo sobre el recurso de esa persona. ¿Cuánto daño hacemos con la economía? Eso lo vamos a responder después, en otras charlas. ¿Cómo nos impacta y cómo impactamos con la economía? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué tan cerca tenemos de nuestro trabajo en la economía? Totalmente cerca. Bueno, ahí termina la diapositiva. Los saludo y ya seguiremos con la próxima clase. Que estén bien.